Continuamos en CNN Redacción y es momento de hablar de la situación en Medio Oriente, porque el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo este jueves que el grupo sufrió un golpe sin precedentes por las explosiones de dispositivos del martes y miércoles. Se refirió también a estos ataques como masacres. Nasrallah también dijo en un discurso que los altos cargos de Hezbollah salieron mayormente ilesos, luego de que el Ministerio de Salud del Líbano informara que al menos 37 personas murieron por los estallidos. Nos conectamos ya mismo con José Levi, nuestro corresponsal en jefe en Jerusalén, para que nos dé más detalles. José, buenas tardes, te escuchamos. Hola Iván, buenas tardes. Aquí lo que dice Hassan Nasrallah es que se ha tratado de una situación en la que Israel cruzó todas las líneas rojas. Inclusive se refiere de forma indirecta a que se trató de una declaración de guerra. Y entonces todo esto, cuando él asegura que cuando Israel decidió el explotar 4.000 víperes antes de ayer, 1.000 talkie-walkies ayer, lo que intentaba era matar, masacrar, afirma él, a 5.000 personas. Y entonces él asegura que gracias a Dios tan solo fueron decenas de muertes, pero en cualquier caso él lo que afirma es que su organización ha recibido un duro golpe, pero junto a esto se va a mantener firme, se va a mantener enérgica e inclusive más, se refiere a un tema fundamental para los israelíes y él sigue asegurando que para terminar con sus ataques contra Israel desde el Líbano tendría antes que terminar la guerra en Gaza. O sea, sigue todavía con ese apoyo que él ya expresó desde el 8 de octubre, un día después de las masacres del 7 de octubre en el interior de Israel, su apoyo total a Hamas, su solidaridad con Hamas. Entonces él afirma que van a seguir con estos ataques desde el Líbano y con respecto a lo que es la situación actual, lo que es la represalia por las acciones de ayer y de antes de ayer, él asegura que estos ajustes de cuenta va a llegar, pero no revela cómo, cuándo o dónde. Escuchemos a Nasrallah. El día para ajustar cuentas llegará. Su naturaleza, magnitud, cómo y cuándo es algo que solo nuestro círculo más cercano sabrá, porque estamos en el momento más preciso, sensible y sumamente significativo de la batalla. De su parte, en Israel están decididos a obligar a Hezbollah a terminar con sus ataques desde el Líbano contra Israel para permitir el regreso al norte de Israel de la población. Se calcula en unas 62.000 personas evacuadas de la zona fronteriza con el Líbano precisamente por los ataques de Hezbollah. Aunque por ahora, como decimos, Nasrallah se opone a algo así hasta que termine la guerra en Gaza. Lo que dicen en Israel es que para intensificar su presión sobre Hezbollah van a intensificar también sus ataques militares en el futuro cercano, y todo esto cuando dice el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant que cada vez los ataques van a tener un mayor costo para Hezbollah, y esto en una situación en la cual se desconoce todavía si la realidad puede desembocar en una guerra, cuando vemos que Israel se muestra ahora totalmente decidida a obligar a Hezbollah a terminar con sus ataques desde el Líbano contra el interior de Israel. Iván. José, vos recién hacías mención porque el ejército libanés estuvo detonando dispositivos sospechosos. ¿Cuál es la sensación ahora en el Líbano?
Bueno, aquí lo que vemos es que existe una situación realmente de miedo, de pánico en muchos en el Líbano. Por un lado, de que la realidad pueda desembocar en una guerra en la cual los efectos que algo así tendría para el Líbano serían devastadores. Por otro lado, también existe algo concreto, que es el temor de que puedan haber nuevas explosiones. Si hace 2 días fueron de los víperes, de los buscapersonas, ayer de los walkie-talkies, de estos otros dispositivos inalámbricos, se teme de todo lo que sea inalámbrico, de los teléfonos celulares que puedan explotar. Entonces muchos se alejan de sus teléfonos móviles. También vemos que inclusive las compañías aéreas prohíben la entrada de víperes, la entrada de walkie-talkies a los aviones, tanto en maletas como en equipaje de mano, como medida de precaución. Todo esto en una realidad en la cual existe temores claros y se está a la espera de ver si realmente el peligro de que se llegue a una guerra a gran escala se puede o no transformar en realidad. Iván. José, gracias por estar con nosotros. Era nuestro corresponsal en jefe, José Levi, en vivo desde Jerusalén con toda la actualidad. Pagers and walkie-talkies explode throughout Lebanon over the course of 2 days, the latest in a long line of audacious, lethal, sometimes high-tech operations by the legendary Israeli intelligence agency Mossad. The Israelis are the best. If you find your name on one of their hit lists, you probably can't get insured. They have excellent operational security. They don't leak. This past July, a bomb secretly planted in a Tehran guest house 2 months in advance is how, a source tells CNN, Hamas leader Ismail Haniyeh was killed, which Iran and Hamas say was done by Israel. Another assassination in Iran of a top nuclear physicist in 2020 was allegedly conducted by an explosion plus a remote-controlled machine gun in a car parked nearby. And a Palestinian bomb maker nicknamed the Engineer was killed in 1996 using a cell phone with perhaps just over an ounce of explosives. He put it up to his ear, the phone said, "Hello, Dad," and then the Israelis remotely exploded the phone and blew the side of his head off. So it was a very sophisticated operation. It was very precise. In the 1970s, in Baghdad, according to one historian of the Mossad, an Israeli hit squad placed poison in toothpaste used by a Palestinian militant who later died an excruciating death. But there have also been unsuccessful operations. In 1997, Mossad agents in Jordan sprayed a lethal dose of fentanyl into the ear of Hamas leader Khaled Mashal, but some of the agents were captured. Israel was forced to provide the antidote and to release at least 19 prisoners. Mashal is still alive today. One of Mossad's earliest successes, in 1960, agents tracked down notorious Nazi Adolf Eichmann, an architect of the Holocaust. He was located and captured hiding in Argentina and spirited back to Israel to stand trial. They managed to grab Eichmann, drug him, and send him back to Israel as a patient. Eichmann was executed in 1962. Mossad also tracked down almost every terrorist who killed Israeli athletes at the Munich Olympics in 1972. During Operation Wrath of God, suspects were assassinated one by one. But so was a Moroccan waiter in Norway, who, in a case of mistaken identity, was killed, but turned out not to have been involved. Still, operations like these recent ones against Hezbollah have a lasting effect on Israel's enemies. Psychologically, they're going to turn on one another. Who are the informants? How could this happen? They're going to be fearful. They're going to be, in short, disrupted. The New York Times, citing officials and security experts, reports that earlier this year, Hezbollah leader Hassan Nasrallah put strict limits on the group's use of cell phones because he thought they were too vulnerable to Israeli surveillance. Intelligence expert Chris Costa tells us that what Hezbollah will likely have to do now in the wake of these beeper and walkie-talkie attacks is go back to more old-fashioned physical methods of communication, like couriers and dead drops. Brian Todd, CNN, Washington. Now, Israeli airplane overhead. Okay, Eleni, there's an Israeli fighter jet flying
dropping flares just now as Hassan Nasrallah is speaking. Didn't break the sound barrier, dropping more flares again, flying right north of Beirut, flew right over the city. Okay, so obviously the timing of that overflight was no mistake or coincidence. Clearly the Israelis wanted to distract the many viewers of Nasrallah here in Beirut and in Lebanon as he makes that speech. But what we heard Hassan Nasrallah say was that Israel has crossed all red lines with the attacks, the pager blasts and the walkie-talkie blasts yesterday in Lebanon. He said that in a sense, Hezbollah and Lebanon got off lucky because he said that the intention was to kill as many as 4,000 people with these blasts. Clearly, the death toll, according to the Ministry of Health, was 37. That was 12 on Monday, or rather Tuesday, with the pager explosions, and 20 yesterday with the walkie-talkie blast. But certainly, it comes at a time when tensions are very high, and of course when an Israeli fighter jet flies over Beirut like that, that only increases the fears that an escalation is coming.